Hola, 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 muy buenas noches a todos, bienvenidos, comenzamos una nueva edición de Básquet Total, estamos en vivo en Rec Rafaela, en la FM 92.1, por supuesto que también en YouTube, en el streaming de Básquet Total Rafaela. Mucho por hablar, por supuesto, de básquet en este jueves 18 de junio, ya pisando la mitad del año. Sí, pisando o pasándonos, estoy haciendo el cálculo. Bueno, ahí cerquita. En este jueves lluvioso, en la ciudad de Rafael hemos tenido un día gris, bien otoñal, frío. Ya mañana con sol, con otro panorama, pero bueno. Un día para estar adentro, para estar escuchando la radio, para ver un poco de televisión, perdón, de streaming, de YouTube. Digo televisión, no, sí, me confundí, pero es similar, vos sabés, esto de televisión y streaming. ¿Y sabés por qué lo digo? Le aclaramos a la gente que se está sumando al programa que no vamos a hablar, por ejemplo, de Florencia Peña, que no vamos a hablar de Luzu. Lo digo porque hace un ratito estuve mirando televisión y están todos los canales hablando de eso. Nosotros vamos a hablar de básquetbol, por supuesto. ¿Cómo andas, Nico? ¿Todo bien? Buenas noches, cura, ¿cómo andás? No, bien, ¿Todo bien. Lo digo bien porque es un tema bien. que ha pegado y muy fuerte y ha estado en la agenda de todos los medios desde el pasado el mediodía de hoy. Podemos decir, más o menos hasta hoy. Sí. Pero no. Todo a partir de lo que ocurrió el pasado martes, que jugó la selección argentina. Sí, Que ganó. no, particularmente por una falsa noticia bueno, que se dio, pero bueno, a toda la gente que nos está viendo y nos está escuchando, si no quiere saber más de este tema, del cual se ha hablado en todo el día, los invitamos a quedarse, por supuesto, porque vamos a hablar de básquetbol, que es lo que habitualmente nos une, porque hay mucho por hablar, Nico. Sí. Hay muchas noticias que se han dado en los últimos días. Vamos a estar repasando apertura, cierre de fechas, resultados de los más chicos. Yo creo que el título principal tiene que ver con que Atlético ha llegado al final de su participación en Liga Federal, luego del cruce ante Unión y Juventud de Bandera. Esto tiene que ver con la Liga Federal, una participación que tuvo Atlético luego de ser coronado en el torneo de la asociación, luego de su gran actuación en la segunda parte del 2025. Se coronó, con esto accedió al boleto para jugar la competencia. Jugó fase de grupos, cuando arrancaron los playoffs tuvo un rival muy duro enfrente. Recordamos este esquema de series al mejor de 3 partidos. Primer partido en la cancha del que tenía la desventaja de la localía, que en este caso era Atlético. Segundo partido en la cancha del local y el tercero, de ser necesario, también en la cancha del local. Atlético ganó aquí en Rafael, ¿hará cuánto? ¿Unos 7, 10 días? Sí, No, un poquito más. Fue a Santiago. Pasado domingo, hace 10 días. Exactamente. Fue a Santiago, perdió el segundo punto el pasado viernes Y 24 horas más tarde, creo yo, con una paliza, un marcador final con una diferencia de 40 puntos. Claramente lo sufrió al partido del equipo de Claudio Requejo, se volvió con las manos vacías y con esto termina su participación en la Liga Federal. Es un pregunto y a la vez, por lo menos lo justifico desde mi lado, me parece que es un balance más que positivo para Atlético de Rafaela. 5 triunfos ha logrado en esta Liga Federal, 2 ante el rival que lo dejó fuera, uno en fase de grupos o en fase regular en todo caso, y la otra en el inicio de esta llave. Pero bueno, para lo que es la experiencia de la Liga Federal, después de 20 años o más incluso, sí, sin competir a nivel nacional, me parece que es un buen inicio para Atlético, sobre todo pensando en el premio mayor que tiene la Asociación Rafaelina. A mí me cuesta hablar de buenos inicios cuando arrancan las fases definitorias y hay que definir un mano a mano. Y ahí me permito discrepar. Yo no sé si termina siendo un bueno el balance. Por supuesto que para hablar de buenos o de malos balances siempre hay que pararse en el objetivo que tenía el equipo a comienzo de temporada, que en este caso es Atlético, y tratar de ver para qué estaba. Claramente que Atlético no se había preparado ni aspiraba a ser campeón o a animar la competencia, eso me parece que está claro. No lo ha dicho con esas palabras Claudio Requejo, su entrenador, pero sí nos ha dejado en claro en alguna oportunidad en la que hemos hablado que el objetivo atlético era tratar de ir hasta donde más lejos se pueda llegar. Yo creo que internamente la idea estaba de poder llegar un poquito más lejos. En definitiva, tuvo que enfrentar a un rival muy complicado, producto de haber quedado en la tabla de posiciones ubicado en una posición incómoda que tiene que ver con esto de terminar por debajo de la mitad de tabla. Pero también hay que ponerlo en contexto y hay que decir que si bien Atlético tenía un equipo que venía de ser campeón, eran los mismos nombres del año pasado,
Con la excepción de que se sumaron Nebuen Rosé, jugador de Ben-Hur, que hasta el momento también venía jugando en el torneo local. Y que es un chico. Y que es un chico, es un juvenil. Y el caso de... Mika Montoya. De Mika Montoya, correcto. También, que es un sub-21, o sea, son chicos, pero bueno. Pero que no marcaron la diferencia, me parece a mí, ¿eh? No, tal cual. Bueno, a ver, en el caso de Nebuen es más una apuesta a futuro que una realidad de presente. Más allá de lo que implica el protagonista dentro del rubro de la Asociación Rafaelina. Ha tenido buenos partidos en Liga Federal, pero yo creo que no era como apostar a él buscando algo más. Digamos, era una especie de incrementar la plantilla. Sí, tal cual. En el caso de Mika Montoya, no sé si se esperaba más. Entiendo que sí, porque lo van a buscar, o por lo menos lo aparece aquí en Rafaela después de cerrar presencia en Liga Argentina, ni siquiera Liga Federal, Liga Argentina. Entonces entiendo que por ahí buscaba un poquito más. Termina siendo entre media su participación, porque ha tenido buenos partidos, tanto a nivel nacional como a nivel local, salvo algunas cuestiones y demás, pero... A ver, creo que fue más incrementar plantilla a lo que ya tenía que lo que realmente podían aportarle a futuro. Bueno, este es uno de los títulos, uno de los temas de los cuales vamos a estar hablando a lo largo del programa. Una consulta que me hacían tiene que ver con que, para cerrar con este tema, si no lo hablamos cuando desarrollemos, Atlético termina su participación. Lo que a mí me preguntaban es, ¿ya está? O sea, ¿lo de Atlético en Liga Federal termina acá definitivamente? ¿O la única alternativa que tiene Atlético de jugar Liga Federal el año que viene es llegando a la final, siendo campeón del torneo de la segunda parte del año de la asociación? ¿No está definido eso todavía? No, sí está definido, son 2 plazas. Ok, o sea que campeón y subcampeón. Campeón y subcampeón van a tener la posibilidad de participar en la Liga Federal. Yo entiendo que va a apostar a eso. Bueno, Atlético. sí, perdón, está bueno decirlo de esa manera porque puede que alguno de los dos equipos de pronto no haga uso de eso. Exactamente. Bueno. Así es. Pensando en algún equipo que por ahí, por X cuestión, no puede afrontarlo, bueno, se le va a dar prioridad a el siguiente equipo en la tabla general de puntos. En caso de que alguno de los dos primeros no lo quieran, pero sí la Asociación Rafaelina tiene 2 plazas para la Liga Federal 2027. Bueno, una noticia muy importante. Bueno, seguimos repasando los títulos. Se cerró la segunda fecha del torneo oficial de Primera División de los varones. Exactamente, justamente con Atlético. En la jornada de ayer, miércoles, se completó la segunda fecha del torneo oficial, homologado como prefederal, precisamente por esa situación. Un Atlético que, a diferencia de lo que había sido la primera parte del año, arrancó este torneo con 2 victorias, bien digo, ante 9 de julio, ahora ante Quilmes. Es uno de los 3 equipos, si no me equivoco, que no ha perdido en este inicio de competencia, y está claro que va a buscar ese primer lugar o ese primer y segundo lugar para participar de la Liga Federal el año que viene. Por lo menos es lo que puedo llegar a interpretar desde mi lado. Y el otro protagonista que veo es Unión de Sunchales, que le ha ganado a Independiente. El campeón vigente, ¿no? El campeón vigente, exactamente. Que bueno, que tendrá la posibilidad de pelear otra vez el título de la Asociación Rafaelina. Uno de los que me llamó, a ver, no sé si es que me llama la atención, pero que por ahí tiene que ver con las ausencias y por lo corto que es el flojo inicio del 9 de julio. Ha perdido los 2 partidos que ha disputado. En términos de nombres se siguen manteniendo los mismos jugadores, no ha habido demasiados cambios en el plan, no ha habido cambios en el plantel. No ha sumado, porque por ejemplo hay nombres que se han sumado en otros equipos, por decir Valentín Vázquez en Independiente, por decir Luca Taylor en Racing de San Cristóbal, por decir Pedro Porchetto en Sportivo Ben-Hur. Me parece que, o por lo menos no lo he visto, algún nombre nuevo que haya tenido 9 de julio, teniendo en cuenta por ahí una de las bajas sensibles que ha tenido, que ha sido la salida de Benjamín Taborda rumbo a Boca Juniors, un
Benjamín Taborda, que ni siquiera fue parte de las instancias finales del torneo de apertura. Recuerdo el pasado jueves aquí cuando hablábamos de lo que había dejado o de lo que estaba dejando la primera fecha del torneo. Hablábamos de las chicas porque su competencia todavía no había arrancado, pero sí empezábamos a poner sobre la mesa esto que tiene que ver con que más de un equipo en el torneo de primera división de las chicas ya no iba a estar. En definitiva, el torneo arrancó sin la presencia de estos equipos, pero con la novedad de que se suma Sportivo Norte. Exactamente. Y con varios nombres, de chicas que, al menos en los últimos años, hemos estado acostumbrados a ver en Benur, por ejemplo. Exactamente. Primero hago mención a las salidas, San Lorenzo de Tostado. Todos equipos de afuera de Rafaela, exactamente, ¿no? San Lorenzo de Tostado y Atlético Ceres Unión han desistido de la participación. Uno entiende que es por una cuestión de viajes, de costos, de presupuestos y demás. Esperanza Alma Juniors ha decidido permanecer por lo menos en lo que resta de la temporada. Un Alma Juniors que también compite en la Asociación Santafesina, o sea, tiene como una espalda bastante importante como para competir en dos frentes que no sean solamente la Rafaelina, que incluso viene de salir campeón en la Asociación Santafesina. Es una pena. Exactamente, pero bueno, sigue manteniéndose en la Asociación Rafaelina, Alma Juniors, lo mismo que Racing de San Cristóbal, que después de un año sin actividad vuelve esta temporada. Y la gran novedad tiene que ver, como bien lo marcaba Lucas, con la incorporación de Sportivo de Sportivo Norte. Aunque puede ser tranquilamente, porque los nombres son muy parecidos. Exactamente. Es más, después vamos a ver una foto de las chicas. Y hay muchos nombres, hay más de la mitad del equipo, creo. Exactamente, es un Sportivo Norte B. Sí, blanco. Exactamente, sin que se enojen, Sportivo Norte. Es a modo de chiste, obviamente. Y a lo que voy con esto es, ¿hubo en alguna oportunidad más de un equipo rafaelino en el femenino? ¿Cómo, perdón? ¿Hubo más de un equipo rafaelino en el femenino en primera, además de Benur? ¿En primera división? Me parece que no. No, en el último tiempo, yo te puedo hablar por los últimos años por lo menos, y no. El básquet femenino en la ciudad, excluyendo a Benur de esto, tiene participación en las formativas. Exactamente, con Independiente. Con de la ciudad de Rafaela, sí. Exactamente. Y es algo, ya que lo abriste. Sí. Y eso, perdón, que la participación juvenil de las chicas en los últimos años creo que ha crecido, no sé si decir exponencialmente, pero ha habido un crecimiento muy grande. Sí. Y me invita a pensar, por ejemplo, en Independiente, Independiente que ha tenido una camada que ha salido campeón en U13, ha salido campeón en U15, ha salido campeón en U17. Sí. Está bien. Son chicas de 17 años. Sí. ¿En algún momento se podrá armar un equipo en primera división? El tema, por supuesto que hay que analizar varios puntos. No es menor esto que vos marques de que llegan a los 17 años y ahí se produce el corte, porque no en todos los casos, pero en la mayoría tiene que ver con que son, bueno, en este caso chicas, que se encuentran en la disyuntiva de tomar una decisión entre o ir a la facultad y estudiar y perseguir ese camino, o el de dedicarse, no sé si de lleno a la universidad, pero son dos actividades que por lo general, insisto, no en todos los casos, pero son dos actividades que demandan mucho tiempo. Para muchos terminan siendo, entre comillas, incompatibles y parece que es como que hay que dedicarse a una cosa o a la otra. Exacto. Muchos se volcan al estudio. Dentro de esos muchos que se volcan al estudio, algunos todavía siguen entrenando. Hay muchos clubes que, como la cursada en las universidades de los chicos es por la noche, entrenan a la siesta, por ejemplo. Sí. Bueno, el tema es que no todos lo hacen. Y me temo que la cuestión pase por ahí. No lo sabemos, habría que preguntar, pero... No, y también me parece que en el hecho de que no... yo hago todo el recorrido formativo en una institución, ¿no? Sí. Y me encuentro con que esa institución no tiene, por lo menos en los últimos años, primera división. Me inclino por ir a un Sportivo Benur que sí lo tiene. ¿Se entiende el punto? Es decir, llego a una determinada edad, acá no puedo, pero yo quiero seguir jugando en la ciudad y me termino inclinando por otra institución que sí tiene primera.
Lo cierto también es que para poder tener un equipo en primera división tenés que tener por lo menos 10 jugadoras fijas, por lo menos. 12 nombres, sí. Y después, bueno, podés subir alguna de las más chicas, ¿no? Pero sí, es complejo y es para pensar. Tal vez los frutos de este crecimiento y de esta gran participación, creo yo, que ha habido en los últimos años, que permitió el desarrollo de la disciplina, estoy hablando de las chicas en las formativas, tal vez sea una cuestión de dejar pasar el tiempo y que de acá a algunos años las que hoy están en un 15 o 17, no sé, de acá a 4 o 5 años puedan formar una primera división, ¿no? Exactamente, se me viene a la mente esto que marcabas vos de elegir estudiar afuera por ahí, se me viene rápidamente a la cabeza el nombre de Mia Anderegen, que hoy está en Alma Junior de Esperanza, o casualidad que justo viene este año a participar a la Rafaelina, pero está en Esperanza precisamente por una cuestión de bueno, estudios. A ver, Candela Gentineta, si querés, está en Buenos Aires jugando Liga Nacional en Obras Sanitarias, jugando hace un par de semanas nada más la final de la Liga Nacional, y en la semana hace las prácticas profesionales porque está estudiando medicina. O sea, hay una cuestión ahí de estudios y después habrá que ver qué camino toma cada uno, ¿no? Una cosita les quiero agregar, chicos. ¿Cómo estás, Javi? ¿Cómo están? Buenas noches. Todo bien. Estaba escuchando atentamente lo que decían del básquet femenino y estaría bueno, a la vez extraño, estaría bueno porque hoy tenemos grandes referentes del básquet femenino a nivel nacional e internacional de Rafaela, ¿no? En primera división. A lo mejor ustedes me corrigen, pero incluso más que en el básquet masculino a nivel nacional e internacional, con las hermanas Gentineta y nuestra invitada de la semana pasada. Sí, hay otros nombres, sí. Sí, está el caso de las hermanas Gentineta, el de... Bueno, no es menor, me parece, el nombre de Andrea Rébola, por ejemplo, que jugó en Menur. Ahí, ¿sabes cuál es? Hay un punto, que son todas jugadoras que han hecho el recorrido en las formativas de su club, que han llegado a primera división. El caso de las hermanas Gentineta, incluso formando parte de los procesos formativos de selección argentina. Lo de Meli creo que es la excepción a la regla, ¿no? Porque fue... Uy, qué golazo. Perdón que lo diga así, estamos viendo un partido del Mundial en el monitor. Lo de Meli Greter creo que fue la excepción a la regla porque fue una jugadora que incluso, lo dijo aquí en el estudio el pasado jueves, jugó de muy chiquita en Peñarol y después ya se fue, ¿no? Sí. Pero el resto de las jugadoras, y está bueno lo que marca Javi, que llegaron, han tenido un recorrido sostenido en todas las categorías y no es en vano remarcarlo que lo hicieron, por ejemplo, en Menur, que tiene desde formativas hasta primera división. Porque son todas jugadoras de la ciudad de Rafaela. El caso de Lucía Operto, perdón, me empiezo a acordar algunos nombres. Sí, ¿no? O incluso las chicas de Sunchales que hoy en día están en libertad. Claro. Bueno, Francisca Canelo, que acaba de terminar con un tercer puesto en el America U18 de la selección argentina. En el caso de Sofía Rosso, también de Libertad de Sunchales, de Milagros Massa, hoy en el básquet de Italia, también con pasado en la selección argentina, incluso entrenándose con la selección argentina en esta nueva búsqueda de Gregorio Martínez, o Lara Tibuley, que acaba de salir campeón con Ferro. Claro. Bueno, hay en eso sí lo que marcaba Javi, hay una cuestión de predomina más el básquet femenino, o por lo menos en las referencias desde la asociación, que en la rama masculina. En el lado de los chicos, Benja Taborda, pero es muy chico. Sí. Pero eso lo cual no a la significa que ¿no? el día de mañana la puedan romper. Yo digo que es mucho más competitivo el básquet masculino, obviamente en primera división. Estoy hablando del equipo de Rafaela, no de la asociación rafaelina, sino de Rafaela, que el femenino, pero las que más trascendieron en el último tiempo a nivel nacional e internacional son las chicas del básquet femenino. Y ahí tenés menos competencia, ¿no? Sí, y ahí tenés menos competencia, que ustedes estaban hablando. Puede ser una contradicción visto desde el punto de vista que tenés menos... con las chicas que con los hombres tenés menos oferta, vamos a decirlo así, no menos variedad de cantidad de chicos. Y es muy difícil que afloren los talentos, ¿no? De tan chicos. Pero bueno, pese a eso creo que es un orgullo para Rafaela y para toda la región tener jugadoras que nos representen en este nivel, ¿no? A eso iba. Incluso se me viene a la mente también otro nombre de Ludmila Barsi. Hay muchos, cerca de 10 por lo menos. Que está en Uruguay hoy, en el ex equipo que estuvo Cande Gentineta, Aguada, si no me equivoco era. También que viene haciendo los pasos en Ataliba, en este caso Independiente, que junto con Benure, uno de los,
ni hablar de los dos equipos unchales, pero en los últimos años Venuria e Independiente de Ataliba se peleaban ese primer puesto y lo hacían mediante una estructura formativa, digamos, de armado de un equipo que tendrán que rearmarlo de acá a futuro. Bueno, habrá que ver también qué pasa con Sportivo Norte. Es una buena prueba, entiendo, para esas jugadoras que después las vamos a estar repasando. Con nombre propio. Con nombre propio, de decir, bueno, volvemos y fomentamos a que esto siga creciendo. Posiblemente el próximo jueves aquí tengamos la posibilidad de hablar con alguna de las protagonistas de este equipo para saber fundamentalmente, ¿no?, cómo se dio este regreso perdón, no hablo de regreso, sino esta incursión, vamos a decirlo así, de Sportivo Norte en el básquetbol femenino, porque al menos yo no tenía conocimiento de que se estaba gestando todo esto. Por supuesto que es muy positivo tener un equipo más en la rama femenina, algo que siempre creo que reclamamos, teniendo en cuenta incluso que hubo equipos que se terminaron bajando. Me parece que es más que positivo, y esto habla también de que había algunas jugadoras por allí sin la posibilidad de jugar en algún equipo de la ciudad. Se dio también esto de que aprovecharon unas, creo yo, hermosas instalaciones que tiene, por ejemplo, hoy Sportivo Norte desde hace un tiempo, con la construcción de este nuevo gimnasio, estadio, que tiene una cancha de básquet con parquet, con las jirafas, con los aros en muy buen estado. Así que bueno, seguramente estemos hablando con alguien para conocer cómo se dio esto y cuáles son las aspiraciones fundamentalmente para un equipo nuevo que recién se forma, pero que rápidamente sale a la cancha a competir. Así es, ese será uno de los temas, pero también tendremos a lo largo del programa la actividad informativa, porque hubo y va a haber interasociativos. El fin de semana pasado tuvo el infantiles de la rama masculina, el U13, donde la Asociación Rafaelina estuvo participando en Tostado, organizado por Noroeste Santafesino. Bueno, tal vez no fue el resultado esperado. Quedaron muy atrás los chicos, ¿no? Sí, se despidieron rápidamente, pero bueno, no deja de ser una preparación de cara a lo que viene, y este fin de semana va a haber actividad para la rama femenina con la categoría mini, la sub-11. El equipo que estará a cargo de Jorgelina Estrada estará participando en Cañada de Gómez. Allí va a estar jugando entonces el representativo de la Asociación Rafaelina, y es de lo que vamos a estar hablando a lo largo del programa. Muy bien, primera pausa, nos metemos de lleno rapidito, así volvemos con todo el repaso de estos temas. Le agradecemos por supuesto a las empresas que siempre nos acompañan, y en un par de minutos volvemos con el segundo bloque de Básquet Total. Estamos en vivo en la FM 92.1 en Rec Rafaela y en YouTube a través del streaming de Básquet Total Rafaela. Ya venimos. Básquet Total. Berni Distribuciones. Venta de golosinas y galletitas al por mayor y menor. Berni Distribuciones. Consultas y compras al 15 66 27 88. Expreso Aníbal. Más de 25 años de experiencia en el rubro de mensajería y transporte de bienes, siendo una de las principales opciones para empresas y personas en la ruta Rafaela-Córdoba. Expreso Aníbal. Comunicate al 426-174, por mail a expresoanibalrafael@gmail.com, en la web expresoanival.com.ar. Lomos, pizzas, picadas, hamburguesas, pastas y platos elaborados. Funny Food. Belgrano 44, frente a la Plaza 25 de Mayo. Vení a probar los más ricos sabores a un precio increíble. Funny Food. Belgrano 44. Esta noche contigo la pasé bien. La Cuadra Distribuciones. Materias primas para panaderías y pastelerías. La Cuadra Distribuciones. Teléfono 578-744. La Cuadra Distribuciones.
Service Limpieza. Productos y sistemas de limpieza profesionales para el mercado institucional e industrial. Comunicate al 502-525 o por WhatsApp al 15 56 29 22. Te esperamos en Bartolomé Podio 54, barrio Guillermo Lehmann. Service Limpieza. Veloce, delivery de bebidas, venta minoristas y mayoristas, barra de tragos para eventos, Avenida Italia 1697, de lunes a sábados desde las 20 horas. Viví una experiencia única. Veloce. Básquet Total. De este jueves 18 de junio, segundo bloque de Básquet Total, programa número 12, Cura. ¿Cómo lleva la cuenta? ¿Vos sabés que pasa que lo venimos anotando, no por nada en particular, ¿no? me gusta. Bueno, muy bien. Yo 20... me escucho raro, no sé si... Se lo comento, ahí está, se lo comento a la producción por si había algo raro. Qué rápido que se mueven los muchachos y lo corrigen, gracias. Era para saber, simplemente para quedarme tranquilo que estaba saliendo bien la cosa. Pero bueno, decíamos 25 años de Básquet Total y en este bloque vamos a estar repasando lo que dejó la segunda fecha del oficial del prefederal, sí, por decirlo de alguna manera. Bueno, sí. Lo decíamos en los títulos, hubo encuentros que llaman la atención o no sé cómo... ¿Por qué lo dice? ¿Por los resultados? A ver, por lo que fue el primer semestre a lo que viene siendo, bueno, en el caso del 9 de julio, lo mencionábamos, fue derrota ante Racing de San Cristóbal, ni más ni menos que en condición de local. Un estadio donde se hacía fuerte y donde en la primera parte del año no había perdido, salvo el primer punto de la serie frente a Unión en la final. Exactamente. Y ahora encadenó 2 derrotas al hilo. 2 derrotas. ¿La primera contra quién había sido? Con Atlético. En el Casarín. En el Casarín. No, bien. Perdón. ¿En el Centenario? En el Centenario. Entonces fueron 2 seguidos de local. Exactamente. Bueno. Porque me acuerdo que en el primer semestre Atlético había perdido. En la segunda fecha, o en la primera con el 9. El partido que se jugó el martes, que había tenido... Sí. Bueno. Así que fue... Perdón, lo va a repasar Nico, las estadísticas del partido, pero termina siendo muy ajustado, ¿no? Igualmente era un rival al que 9 de julio le ganaba, no quiero decir con comodidad, pero le ganaba con autoridad. Y además, estamos hablando de Racing de San Cristóbal, un equipo como Racing que en San Cristóbal particularmente se hacía muy fuerte de local y que pese a eso Unión 9 de julio iba y ganaba en esa cancha, algo que no todos los equipos podían lograr. Bueno, el arranque de campeonato en esta oportunidad, en este torneo oficial, lamentablemente no es el mejor para 9 de julio, ¿no? Exactamente, fue derrota, en este caso 77-74, con el regreso, se puede decir, de Luca Taylor como máximo exponente que ha tenido el elenco de San Cristóbal, 19 puntos, Juan José Bonini con 16, además de Ariel Pérez también con 16, los más destacados. Por el lado de El León, 24 de Chavasa, 13 de Grana, lo más sobresaliente del equipo de Jorge Chiaboto, en un encuentro que, vale aclarar, se definió en tiempo suplementario. Sí. Llegando a un último cuarto, 65 iguales. Bueno, terminó sacando la diferencia el elenco de San Cristóbal para quedarse con su segunda victoria al hilo y ser uno de los protagonistas que tiene este torneo oficial. Por el otro lado... Perdón, habrá que ver... Lamentablemente no tengo esa información en este momento, pero lo podemos averiguar. Deberíamos conocer cuáles son las aspiraciones de 9 de julio para esta segunda parte del año, teniendo en cuenta que los 2 equipos que lleguen a la final van a tener la posibilidad de jugar la Liga Federal del año que viene. ¿Por qué digo esto? Porque pese a tener un equipo muy joven, con muchos jugadores chicos, 9 de julio ha hecho prácticamente una excelente mitad de año. Perdió en la final, sí, pero hasta allí ha hecho un año excelente. Y
el campeón no se llevaba demasiado, no se llevaba nada al fin y al cabo. Bueno, el campeón de este torneo oficial, de este segundo semestre, va a poder jugar, después quedará en el club que tenga esta posibilidad, decir sí o no, pero digo, tal vez deberíamos conocer cuáles son las aspiraciones de 9 de julio, porque en caso de aspirar a una liga federal deberá corregir rápidamente este presente que no lo ha tenido con el mejor de los comienzos, Vos ¿no? sabés que antes de que inicie este torneo, creo que fue hace un par de programas que hablábamos con Javi, con Juan. Uno de los que yo no estuve, de los que seguramente deben haber pasado factura. Bueno, lo dijo usted. Ahí está. ¿Cómo es? Hablábamos de los candidatos Sí. que podía llegar a tener este Torneo oficial. Ujú. y no lo veía a 9 de julio como sí lo vi por ahí en el torneo Apertura. A ver, ¿Cómo lo viste? Menos consolidado. En el primer semestre lo vi candidato, o sea, Sí. más allá de que estuvo en la final, digamos, me pareció uno de los equipos de muy complejo ganarles. Ujú. Tanto, Porque defendía bien. tanto de local como de visitante, entonces me llama la atención este inicio y también decir, bueno, está claro que por ahí a un torneo largo, ida y vuelta, no lo veo tan competitivo como sí lo vi en el primer semestre. También hay que entender y hay que tener muy presente que el deporte, sobre todo los deportes colectivos, fútbol, básquet y tantos otros más, también están hechos de momentos, ¿no? Sí, sí. Uno puede tener grandes nombres, formar grandes equipos, encontrar rápidamente un buen funcionamiento, como ha encontrado 9 de julio en la primera parte del año, pero que de repente por algunas semanas, algunos partidos, incluso teniendo buenos entrenamientos en la semana, bueno, los equipos no se terminen encontrando del todo en los partidos. Puede suceder. A ver, el partido que pierde el 9 de julio con Racing de San Cristóbal como local, lo pierde por 3 puntos y en tiempo suplementario. O sea, puede ocurrir. Y tal vez no estaríamos haciendo todo este análisis si Unión ese partido lo ganaba. Pienso. Tal cual. Pero bueno, yo creo que tiene una muy buena base Jorge Chiaboto con sus nombres. Sí creo que pese a eso tiene una falencia ahí en la zona pintada. Lo dije acá luego de que Unión le gane la final a 9 de julio. Facundo Chiaboto, por su estatura y por su contextura física, juega como 5, como interno, como pivot. Me parece que es un 3-4 en un cuerpo de un 5 para lo que es la asociación, y que sea el único hombre que tiene el equipo para ir a fajarse ahí abajo, me parece que en esa parte del juego lo hace un tanto endeble. Por supuesto que puede colaborar Máximo Grana, hay otros jugadores que de pronto pueden dar una mano, pero creo que ahí tiene un déficit. Insisto, es mi opinión, y tal vez con algún otro jugador bien en la zona pintada pueda suplirlo. Tiene muy buenos perimetrales, tiene chicos ágiles, rápidos, que tienen muy buena muñeca, que cuando, bueno, lo dijo Juan incluso en algún partido que ha estado presente en cancha de 9 de julio, que cuando se activan esos nombres cambia rápidamente la historia cuando se le abre el aro. En ese sentido creo que está bien, pero bueno, me parece que ahí cerquita del aro hay algo por mejorar. Por lo pronto son 2 derrotas para el conjunto de Jorge Chiaboto. Por el contrario, 2 triunfos para un Racing que por lo menos promete en este inicio de campeonato ser uno de los protagonistas. El otro partido... Sí, cancha de Peñarol. Peñarol y Ben-Hur. Se recuperó Ben-Hur. Es raro decir se recuperó teniendo en cuenta el rival de turno. Teniendo en cuenta el rival de turno, no es menor lo que dice Nico, porque el rival de turno en este caso fue Peñarol, y es el equipo que a lo largo de todos los torneos en los últimos años hay un solo rival al que le puede ganar, que es Quilmes. Este es un dato objetivo y creo que se le hace muy cuesta arriba cada vez más al equipo de la B Azulada, porque no ha tenido una buena primera parte del año, ha finalizado en el último lugar. Pero bueno, enfrentaba un equipo, por ejemplo, que jugó la Copa de Plata como Ben-Hur, ¿no? No es un equipo que lideró la competencia. Pese a eso, jugó como local Peñarol y lamentablemente no se pudo quedar con la victoria. Fue triunfo de Ben-Hur por 89-73. En la placa figuran Jano Rosé con 14 y Jorge Gutiérrez con 12, pero no me quiero olvidar, para que nadie se enoje, de Pablo Rocha, que fue el goleador del conjunto benurense con 15 unidades. Por el lado de Peñarol, 20 de Minetti, 13 de Pic, lo más destacado, en ese 89-73
final de un Ben-Hur que dominó de inicio a fin ese encuentro. Sí, un promedio de 22 puntos por cuarto, un goleo muy alto para Ben-Hur, que fue muy eficaz en ataque, convirtiendo casi 90 puntos en todo el partido, y que el primer parcial, por ejemplo, lo ganó 28-15, eso ya marcó de entrada una gran diferencia entre los dos equipos. Insisto, lo de Peñarol es para analizar, tal vez para otro programa. Lo hablo no solo desde lo basquetbolístico, sino también desde lo anímico, de cómo un jugador y un entrenador puede afrontar una preparación sabiendo que desde hace muchos años se ganan como mucho 2 partidos por año. Ujú. Es muy difícil. Y esto no tiene que ver con una falta de nombres o falta de cantidad de nombres, porque Peñarol, bueno, cada vez que repasamos los partidos aquí, por lo menos hay 10, 12 jugadores que se sientan en el banco. Después es elección del entrenador, tirar a los 12 o no a la cancha, según si están en condiciones o no. Pero creo que es muy difícil, es muy difícil. Sí, y a esa situación de Peñarol, después lo vamos a estar repasando con placa completa, pero lo sumo a Quilmes, porque está claro que son los únicos 2 equipos que se ganan entre sí Sí. año a año, y con el resto... Bueno, pero Quilmes ha tenido un gran... Ay, vos sabés que me falla la memoria Hubo ahora. una temporada, creo que la 23 o 24 con Gerardo 23, Velasco. Exactamente. Yo no sé si ese año habían llegado incluso a... y se acerca al micrófono Juan Botassi. Yo no sé si ese año habían llegado a una especie de Super 4. Sí, creo que Sí. tercer puesto. Yo tengo el recuerdo, mi hermano jugó Claro. en ese del último tiempo de Quilmes, creo que fue de las mejores tandas de primera división desde, no recuerdo bien cuándo es el año, que estaba jugando Volta, Bruneri, Luciano Volta. estaba también Agustín Franco Leonardi. David, estaban jugando el Leonardi, sí, estaban jugando. No, había nombres interesantes, ¿no? Había nombres interesantes, pero sí, habían llegado muy bien. Y después de eso, Velasco dejó que Agarra a Matías Rojas. agarra a Matías, y ahí en ese momento tiene un traslado, se nota mucho el traslado en los primeros partidos. Si vos ves los resultados, le iba bien al equipo, venía bien armado de Velasco y después fue cayendo bastante rápido, Ahí bastante hay un fuerte. quiebre, sí, yo coincido ahí con Juan. El cambio fue de nombres de jugadores, no hubo cambios porque siguieron los mismos. Creo que con el tiempo hubo alguna que otra baja, pero que no fueron inmediatas. Lo que sí fue inmediato fue el cambio de nombre de entrenador, y con esto creo que ahí sí se produjo un corte bastante grande, y de pronto Quilmes no pudo conseguir, no sé, creo que pudo ganar 2 partidos del resto del año, como mucho. También vino muy acompañado de un problema grande a nivel institución del club, con tema de las inferiores, con tema de poder sostenerse, ¿viste? Económicamente, que es una problemática de todos los clubes, Sí. pero sí se nota, es bastante fuerte en un club que está, como siempre decimos, ¿viste? Entre 2 clubes muy grandes que son Peñarol y Atlético, o sea, ubicado físicamente. Geográficamente, sí. Geográficamente entre 2 clubes muy grandes, y es muy difícil captar pibes, captar gente para que venga a jugar cuando estás entre medio de 2 clubes así, ¿no? Exactamente. Les agrego esto, para este semestre, Quilmes incorpora la categoría U14. Bien. Recordemos que tanto U12 como U14 son 2 categorías que fomenta la Asociación Rafaelina para darle rodaje a esos chicos y que no sea tan grande el salto de las categorías competitivas, ¿no? Y para este segundo semestre, Quilmes ha logrado armar esa categoría U14. Ha jugado el martes o ayer mismo, ahora no lo tengo presente, con Ben-Hur. Ha tenido rodaje al menos, ha sumado minutos, pero bueno, es importante que empiece también a tener esa cantidad de partidos en formativas. Seguimos con el repaso de la fecha número 2 del torneo oficial de Primera División de los varones, para hablar de lo que ocurrió en Sunchales entre Unión e Independiente. Una Unión que venía de ser el campeón del torneo preparatorio de la primera parte del año. Una gran actuación para el equipo de Franco Toselo, que se estrenaba como local en esta segunda parte del año, recibía a Independiente, y el triunfo fue una vez más para el local, para el equipo de Toselo. 9 puntos de Matías Bordabosana, 19 de Pancho Villa, 12 de Pablo Guió y 7 de Juan Furrer. Lo más importante en el local, en el equipo de Storani, los 15 de Dante Beninca y los 20 de Pancho Cantalejo.
El primer parcial fue para Independiente, que lo ganó 26-18. Al descanso largo también se fue arriba 41-38. Podemos decir primer tiempo para Independiente, segundo tiempo para Unión. Tercer cuarto 54-49 Unión. Aquí ya un quiebre y el equipo local que pasaba al frente en el marcador para quedarse con la victoria por 76-65. 11 puntos de diferencia en el marcador final y la victoria para el Bicho Verde. Ese acercamiento en el segundo tercero parcial, sí, pero en el segundo de quedar... a 3 puntos. De quedar a 3 puntos para irse al descanso largo, yo creo que fueron importantes para la remontada y mantener, si no me equivoco, el invicto en condición de local. Sí, no ha perdido, no perdió. En la fortaleza del Bicho, el conjunto de Sunchales, que como decíamos viene de ser el campeón de el torneo de apertura y seguramente apostará a pelear uno de los 2 cupos que van a la Liga Federal. Y cerramos la primera división con lo ocurrido anoche en el Casarín, bien digo, con Atlético y Quilmes. Y acá volvemos a lo mismo, ¿no? Con la situación de Quilmes, hoy con Diego Rabacio como entrenador. Bueno, fue triunfo 85-37 para el elenco de Atlético, con una plantilla son los mismos nombres de siempre, pero son aquellos que no venían sumando minutos. Uh-huh. Por decirlo de alguna forma, faltaron algunos nombres que sí eran parte de la Liga Federal. Sí, pero con muchos nombres que sumaron minutos y puntos en este partido, que lo va a repasar Nico, que habitualmente ni siquiera venían jugando, por ejemplo. Exactamente, como el caso de Facundo Requejo con 2 unidades, de Alejo Villarreal con 5. De Bautista Andermatten también con 5. Bautista Andermatten 5 también. Francisco Llorens, el exjugador de Sportivo Benur, con 8 unidades. 18 para Rosé, 14 para Caligaris, lo más destacado. Por el lado del cervecero, los 14 de Ollero, lo más sobresaliente, además de los 6 puntos de Marcos Biotti y los 4 de Foresto, los 6 también de Pablito Sen, parte de los 37 puntos del elenco que esta temporada dirige Diego Rabacio. Por supuesto que los más chicos y aquellos jugadores que forman parte del plantel pero que no tienen muchos minutos habitualmente aprovechan este tipo de partidos para mostrarse, lo toman como una oportunidad y dan lo mejor, pero me parece que la diferencia es muy grande, ¿no? De 50 puntos, o sea, estamos hablando de un Atlético que siempre es competitivo, que siempre está arriba en la tabla, de un Quilmes que en los últimos años lamentablemente nunca se ha podido meter entre los 4 mejores, a excepción de ese 2023, pero de allí en adelante siempre en las últimas posiciones, y Atlético con un equipo prácticamente alternativo, con solo 3 o 4 nombres de los que habitualmente juegan en primera división, le gana por 50 puntos. No tengo presente ahora el resultado ante 9 de julio, pero tampoco quiero que sea parámetro esto. Uh-huh. Pero está claro que Atlético sin Liga Federal va a apostar todo a este torneo oficial. Veremos con qué nombres, ¿no? Claro, yo entiendo que van a seguir casi todos, pero no imagino que este resultado se repita con el resto de los equipos, pero a diferencia o teniendo en cuenta lo que fue el primer semestre, es un claro candidato incluso por sobre Unión de Sunchales, me parece a mí. Vamos a ver cómo se juega la tercera fecha y cerramos con el torneo oficial de Primera División de los varones. Arranca mañana viernes, Nico, con 2 partidos a partir de las 9:30 de la noche. En Sunchales nuevamente Unión vuelve a ser local, ni más ni menos que ante Peñarol va a jugar el Bicho Verde, y en Rafaela, en el Coliseo del Sur, Benur va a recibir Atlético. Y el domingo se va a completar con los otros 2 encuentros. A partir de las 8 en San Cristóbal, Racing enfrentará a Quilmes, y media hora más tarde aquí en Rafaela, en el Carlos Coluz, Independiente será anfitrión de 9 de julio para darle continuidad así a la tercera fecha de este torneo oficial. Hablábamos de Atlético recién, vamos a repasar y con esto vamos a cerrar este bloque lo que ha dejado la participación de Atlético en Liga Federal, porque el pasado domingo, no este pasado domingo, sino el anterior, estamos hablando de 10 días atrás, Atlético ganaba el primer punto de la serie al mejor de 3 por los playoffs de esta Liga Federal, aquí en Rafaela, en el Casarín ante Unión y Juventud de Bandera. El desafío luego de irse a jugar hasta Santiago del Estero el pasado viernes, y en caso de que ese partido sea triunfo de Unión y Juventud, jugar el tercer punto
el día sábado. Bueno, vamos a repasar cómo se dieron las cosas en el segundo y el tercer punto de esta serie respectivamente. Vamos a arrancar con lo que ocurrió en el segundo punto. Día viernes, triunfo de Unión y Juventud de Bandera por 91-62. El equipo de Lucas Moyano, que sacaba una diferencia de casi 30 puntos en el marcador. Unión y Juventud, que necesitaba imperiosamente esta victoria. No había margen de error. Si ganaba Atlético pasaba la crema, pero ganó el equipo santiagueño y de esta manera se metía rápidamente en el tercer partido. Incluso ganando el primer parcial, ¿no? Si bien la diferencia es corta, pero había arrancado bien Atlético. Sí, los primeros 10. En los primeros 10 exactamente, ese 21-14. Bueno, después fue todo de Unión y Juventud, que tuvo a Francisco Arruá con 20 unidades como lo más sobresaliente, además de los 12 de Edgar Torné. Por el lado de la crema, 20 de Tadeo Mire, 14 de Santi Caligaris, lo más destacado en el equipo de Requejo. Serie 1-1, y con esto, 24 horas más tarde, nuevamente en Santiago del Estero se iban a ver las caras. Unión y Juventud de Bandera por un lado, Atlético por el otro. El equipo que se quede con la victoria en este partido iba a avanzar en la Liga Federal y lamentablemente no pudo ser para el equipo de Requejo. Para Atlético fue triunfo, esta vez por una diferencia más amplia respecto a la del segundo partido. 98 para Unión y Juventud, casi 100 puntos en 40 minutos. 58 para Atlético, 14 de Alejo Croti. 10 puntos para Ramiro Infante, 10 también para Lázaro Cancinos. Bueno, muy repartido, el goleo en el equipo local. 19 de Ezequiel Taborda. En el equipo de Requejo, 11 de Santi Caligaris, 3 puntos de Baltasar Gribaudo, 6 de Ian Marsalek, 2 de Mica Montoya, también el goleo repartido aquí, pero en el marcador final una diferencia de 40 puntos. En los primeros 10 minutos solamente el equipo local hizo 30 puntos, 17 de diferencia al cabo de los primeros 10. Bueno, eso marcaba de entrada ya una gran diferencia. No lo pudo remontar Atlético. De allí en más fue todo para el equipo local. Derrota para la crema. El regreso a casi lamentablemente sin la posibilidad de seguir en la competencia. Exactamente. Cierre entonces de este regreso a la Liga Federal luego de 20 años. Y ahora enfocándose en el torneo local. Sí, señor. Con lo que queda. Con todo lo que queda. Veremos con qué nombres. Puede que haya alguna modificación en el equipo o de algunos nombres que han llegado para jugar esta Liga Federal, que veremos si seguirán jugando en Atlético o no. Atlético no tiene garantizada su participación en la Liga Federal 2027. Esto hay que remarcarlo. Jugará únicamente si sale campeón o subcampeón de este torneo oficial, que recién arranca y que apenas tiene 2 fechas, así que veremos cuál es el destino de Atlético. Última pausa, y cuando volvemos hablamos de las chicas en Primera División y algunas novedades también de los interasociativos. Ya venimos. Básquet Total. Berni Distribuciones. Venta de golosinas y galletitas al por mayor y menor. Berni Distribuciones. Consultas y compras al 15 66 27 88. Expreso Aníbal. Más de 25 años de experiencia en el rubro de mensajería y transporte de bienes, siendo una de las principales opciones para empresas y personas en la ruta Rafaela-Córdoba. Expreso Aníbal. Comunicate al 426-174, por mail a expresoanibalrafael@gmail.com, en la web expresoanival.com.ar. Lomos, pizzas, picadas, hamburguesas, pastas y platos elaborados. Funny Food. Belgrano 44, frente a la Plaza 25 de Mayo. Vení a probar los más ricos sabores a un precio increíble. Funny Food. Belgrano 44. Esta noche contigo la pasé bien. La Cuadra Distribuciones. Materias primas para panaderías y pastelerías. La Cuadra Distribuciones. Teléfono 578-744. La Cuadra Distribuciones.
Service Limpieza. Productos y sistemas de limpieza profesionales para el mercado institucional e industrial. Comunicate al 502-525 o por WhatsApp al 15 56 29 22. Te esperamos en Bartolomé Podio 54, barrio Guillermo Lehmann. Service Limpieza. Veloce, delivery de bebidas, venta minoristas y mayoristas, barra de tragos para eventos, Avenida Italia 1697, de lunes a sábados desde las 20 horas. Viví una experiencia única. Veloce. Básquet Total. Tercer bloque de Básquet Total, los últimos minutos del programa. Antes de irnos vamos a hablar de las chicas de Primera División porque se puso en marcha el torneo clausura de la rama femenina. Vamos a repasar algunos partidos que tuvieron lugar en los últimos días. Arrancamos por lo que ocurrió en Sunchales entre Libertad y Racing de San Cristóbal. Triunfo para el local por 57-28. Lo más importante, en Libertad los 16 puntos de Mariana Ronco, los 14 de Sofía Rosso, 12 puntos de Mayra Perren y 8 de Valeria Pier Antoni en Racing de San Cristóbal. Arrancó de gran manera Libertad de Sunchales y Racing seguramente con la posibilidad de conseguir el primer triunfo la próxima fecha en casa. Libertad que viene de ser tercero en el Claro. Apertura. Y el otro que ganó también en Sunchales fue Unión, que viene de ser cuarto en la Copa de Oro. 67-52 ante Sportivo Benur. Fernanda Villarroel con 15 unidades. Josefina Marengo, 14 puntos. Lo más destacado en el equipo del Bicho Verde. Por el lado del ABH, 7 de Sophie Hoffman y 25 de Catalina Bulacio, la goleadora del encuentro en ese 67-52 para Unión, que arrancó con el pie derecho el equipo de Agustín Loro de cara al torneo clausura. Y el partido que nos queda repasar lo jugaron Alma Juniors, que viene de ser el campeón de la primera parte del año de manera invicta. Impecable la participación del equipo de Esperanza, que en su estreno recibió en casa ni más ni menos que a Independiente de Ataliba, otro de los equipos que no tuvo el mejor de los arranques del año comparado a temporadas anteriores en los cuales siempre arrancaba siempre animaba, pero en este primer partido no sé si podemos decir dio el batacazo, pero le cortó el invicto de la primera parte del año al local y le ganó con autoridad. Es su primera derrota para Alma Juniors en esta participación en Rafaela. 39-32 para el equipo que esta temporada dirige Sebastián Lorenzetti. Un Independiente que tuvo a Ana Tapia como goleadora con 12 unidades, 9 para Sofía Basile, 7 de Mayra Montserrat y poco más en el equipo de Ataliba. Por el lado de Esperanza, 13 de Mía Anderejen, 7 de Sofía Descalzo, 6 de Julia Galliamo, lo más destacado en el equipo de Pablo González. Arrancó con el pie derecho el elenco de Ataliba, que intentará mostrar una mejor imagen de lo que fue la primera parte. Recordemos que viene de ser campeón de Copa de Plata, es decir, el quinto lugar del torneo de apertura, algo que no estaba en los planes, por lo menos en cuanto a historia de reciente, pensando en esta temporada. Bueno, lo decía Nico Riedel en los títulos del programa, se jugó el U13, vamos a hablar de los interasociativos, se jugó el U13 de la rama masculina de los chicos, con una buena participación, pero lamentablemente sin la posibilidad de meterse en el cuadrangular final. Exactamente, fue primero derrota en la jornada inaugural ante Oeste Santafesino por 81-58 para el equipo que dirigió Andrés Mandrile. Un Andrés Mandrile que no tiene equipo este año. No, en realidad Andrés siempre se ha destacado por dirigir en las formativas, en las juveniles. Hace un par de años lo hemos visto dirigir la primera de Benur, a esto hacía referencia Nico, y luego de un tiempo no lo hemos visto más, insisto, ¿no? En primera división, pero sí es un trabajo interesante con los chicos, es su fuerte, algo similar por ejemplo a lo de Juan Andornino, que desde hace un tiempo está dirigiendo la primera de Benur, pero me parece que el foco de ellos
siempre está puesto en los más chicos y por eso es que Andrés Mandrile dirigió este equipo. Exactamente, el día sábado primero fue triunfo ante la Asociación Reconquistense, 75-48, y cerró su participación en fase de grupos porque terminó siendo derrota ante la Asociación Santafesina 105-61 para el conjunto de Santa Fe. El campeón, en definitiva, terminó siendo Rosario, que le ganó 88-63 a Cañada de Gómez. Santa Fe se quedó con el tercer lugar, ganándole a Oeste Santafesino 94-55. Bueno, la participación entonces de los chicos en U13 es el cuarto interasociativo. ¿Y el quinto va a ser el próximo fin de semana? Y el quinto se va a estar jugando este fin de semana. ¿Es la categoría más chica esta? De las que juega el interasociativo. Sí. U11 de las chicas. U11 de las chicas, ya pasaron los chicos, ya hubo U11 con Facundo Chaboto. Correcto. A la cabeza. Bueno, Facundo, que fue el asistente de Mandrile. Bien. En el U13, bueno, en esta oportunidad las chicas se van a estar presentando en Cañada de Gómez. El equipo estará a cargo de Jorgelina Astrada junto a Gustavo Casasa como asistente y Germán Imov, el preparador físico, con actividad en Independiente de Ataliva. Bueno, estará a cargo del cuerpo técnico. Vamos a repasar los nombres que tiene este plantel. Para la gente que nos está viendo en YouTube, ahí en pantalla estamos viendo la foto del equipo que habitualmente se hace previo a viajar para jugar la competencia. El famoso Media Day. Sí. Gina Mazara, Pilar Aleso, Margarita Lacia, Catalina Ruiz, Emma Trocero, Lucía Rosso de Libertad de Sunchales, Julieta Guiberto, Guadalupe Ocampo y Lorena Machaca de Unión de Sunchales, Catalina Quintero, Jazmín Ledesma y Delfina Checotti de Independiente de Ataliva, Mía Argañarás, Pirina Taberna de Sportivo Benur, Emma Ferrario de Independiente y Jordana Roldán de Peñarol. El plantel entonces de la Asociación Rafaelina, que también tendrá, como viene aconteciendo en los últimos interasociativos, modalidad 3x3. Estarán Emma Trocero y Lucía Rosso de Libertad, Emma Ferrario de Independiente y Guadalupe Ocampo de Unión de Sunchales. Rafaela va a estar debutando mañana viernes, 7 de la tarde, o 7 de la noche, como quiera decirlo. No, de la tarde, ¿cómo de la noche? 19 horas, vamos a decir así. Sí, ya es de noche, pero uno dice 7 de la tarde por lo general. Me apagan las luces a mí. Sí. Con Cañada, con el equipo local, la Asociación Cañadense. Después tendrá actividad el día sábado ante Rosario. Son 6 selecciones en esta oportunidad, es decir, 2 zonas de 3. Habrá pasan los dos mejores. Y por el quinto y sexto semis, correcto. Bueno, solo un comentario. Uno veía la foto de las chicas recién formando tan chiquitas, no tan pequeñas. Por supuesto que en Básquet Total, rafaela.com.ar, en las redes sociales, y el próximo jueves aquí en el programa vamos a estar repasando todo lo que deje este fin de semana. Pero sí me parece importante remarcar que lo principal en chicas que tienen 11 años, como lo son ellas, para este tipo de torneos creo que lo principal es ir, competir, disfrutar. No hay que perder de vista nunca que en chicas o en chicos de 11 años, la cuestión es puramente formativa, ¿no? Son chicos muy pequeños que están en edad formativa, que está bueno que vayan a competir, al menos como para empezar a tener ese roce distinto, ese nivel de competencia, pero el resultado claramente creo que termina siendo una anécdota. De acá a algunos años, por supuesto que para estos chicos la cosa será distinta, pero bueno, creo que a esta edad todavía son muy pequeños y van a ir a disfrutar. Para cerrar, decir que en la rama femenina este fin de semana, hablando de la Asociación Rafaelina, no va a haber actividad. El parate está vinculado por ahí exclusivamente a que este fin de semana se celebra el Día del Padre. Bueno, han decidido no tener actividad tanto en primera división como en la rama en divisiones formativas de las chicas, que recién volverán a la actividad el próximo fin de semana. Bueno, llegamos al final del programa. Nosotros vamos a volver a encontrarnos, por supuesto, el próximo jueves aquí a partir de las 8 de la noche. Un gran cariño y el mejor de los días para todos los padres. Para Javi principalmente, que forma parte del equipo y que está aquí con nosotros, y para todos los padres que nos están viendo y nos están escuchando.
el saludo, por supuesto, de todo el equipo de Básquet Total y el deseo de que tengan un gran y feliz día el próximo domingo. Llegamos al final, nos vamos. Completito hoy, Completito con todo el repaso. Seguramente el próximo jueves aquí con voces de protagonistas vamos a indagar un poquito más qué es de Sportivo Norte y esta incursión en el básquetbol femenino, seguramente con la palabra de alguna jugadora. Y nos volvemos a encontrar el próximo jueves aquí. La gente, por supuesto que siguen atentos a las redes sociales, a Básquet Total Rafaela en nuestra página web, Básquet Total Rafaela también en nuestro Instagram, en nuestro YouTube, bueno, y en todos los lugares en los que tenemos presencia desde hace mucho tiempo. Gracias a todos por estar ahí, por seguirnos, por acompañarnos, por estar del otro lado. Gracias a Javi, a Juan, a todo el equipo de Rec Rafaela. Esto ha sido Básquet Total, nos volvemos a encontrar en Rec Rafaela, en la FM 92.1 y en el streaming, en el canal de YouTube de Básquet Total Rafaela, el próximo jueves, aquí como siempre, a partir de las 8 de la noche. Un placer. Porque aunque lo busque y lo busque